Fuimos llamados con un propósito claro: conquistar esta generación para Cristo. Y Trujillo todavía no ha visto todo lo que Dios quiere hacer en ella. Estamos aquí para rendir esta ciudad a los pies de Jesús. La inundaremos con el Evangelio, con la gracia de Dios. Vidas serán transformadas, iglesias serán plantadas. Este será el mayor mover de Dios que el norte del Perú ha visto hasta hoy. Bienvenidos. 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 Sean bienvenidos. 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 Bienvenido. Bienvenidos. La gracia y la paz del Señor Jesús, hermanos. Bienvenidos a esta transmisión, a este nuevo culto online que realizamos todos los domingos por este mismo canal, y que en el nombre de Jesús cada día va a seguir creciendo y va a seguir avanzando. Quiero dar la bienvenida a todos los que están uniéndose a esta transmisión, a los que están entrando poco a poco, porque en breves minutos vamos a iniciar nuestro tiempo con Dios. Vamos a alabar al Señor y vamos a compartir una palabra maravillosa que el Señor ha programado para ti, ¿ok? Así que prepárate. Ya me imagino que ya has preparado el local, el lugar, la sala o la habitación donde vas a presenciar este culto, pero no solo presenciar, sino participar de este momento, ¿ok? Entonces, comienza a compartir, ¿sí? Comienza a hacer clic en el botón de compartir, en el botón de like, para que varias personas puedan conectarse también a esta transmisión, para que todos los hermanos que por ahí de repente estén un poco tarde puedan unirse de una vez. Envía el link a los grupos, comparte el enlace para que todos los hermanos puedan estar aquí conectados, ¿ok? Así que vamos a comenzar a orar al Señor y vamos a comenzar a invocar el nombre de nuestro Dios, porque Él es el centro de todo lo que queremos, todo lo que necesitamos en esta noche. Amén. Así que cierra tus ojos, ponte de pie y vamos a orar al Señor. Aleluya. Amén. Padre, solamente queremos a ti, Señor. Y solamente queremos envolvernos en tu presencia maravillosa. Solamente queremos recibir palabra y ser alimentados con tu gracia, con tu favor. Señor, en el nombre de Jesús, tú realmente eres todo lo que queremos y todo lo que necesitamos. Padre, yo declaro en este momento que el Señor está entre nosotros, haciendo en nuestras casas, moviéndose entre nosotros, haciendo algo mucho mayor de lo que nosotros jamás podríamos pensar, porque el Señor es el que obra en nuestro lugar, el Señor es el que nos bendice aun cuando dormimos, el Señor es el que está sustentándonos a cada día. Y declaramos, Señor, que en esta hora hay cielos abiertos sobre cada una de nuestras casas, en cada uno de nuestros hogares, para que tu presencia, Señor, pueda fluir con poder, con autoridad y traer transformación, Señor, a cada familia. Padre, declaramos que este día se levantará un altar de adoración en cada casa, un altar de adoración en cada familia. Declaramos, Señor Dios, que en estos tiempos, en estos minutos que estaremos conectados, habrá un mover poderoso de la presencia del Señor. En el nombre de Jesús, clamamos hacia tu presencia.
para adorar, para exaltar. Llénanos de ti, Padre. Amén. Aleluya. Vamos a adorar al Señor. Amén. A danzar delante de su presencia, su amor es quien nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar, gloria a Dios, hermanos. Vamos a cantar una vez más este domingo precioso para darle gloria a Dios. Aleluya. Muévete ahí donde tú estás, junto con tu familia. Vamos, iglesia. Aleluya. Da un paso al frente, es algo diferente. Le demos toda gloria a Jesús. Y levanta tus manos y grita que Él es santo. Ese gran yo soy murió en la cruz. Si tú respiras tienes que adorar, que nada te impida danzar, a danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar. Su amor hay que celebrar. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar. Oh, 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 oh. A danzar. Oh, 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 oh. Te damos gracias, Dios. Vamos, hermano, hermana, ahí. Muéstrale gratitud a Dios. Dale gracias por lo que Él hace en tu vida. Da un paso al frente. Haz algo diferente. Demos toda gloria a Jesús. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Grita que Él es santo. Ese gran yo soy murió en la cruz. Si tú respiras tienes que adorar, que nada te impida danzar, a danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar. Su amor hay que celebrar. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar. Oh, 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 oh. A danzar. Te damos gracias, Señor. Vamos a danzar delante de ti, delante de tu presencia. Aleluya. Declaramos la bendición en este lugar. Declaramos la bendición en esta tierra. Padre, declaramos que tu iglesia se va a manifestar. Declaramos que jóvenes se van a levantar, van a extenderse por todo lado predicando tu palabra. Declaramos tu reino extendiéndose por cada lugar de esta ciudad de Trujillo, Señor, por cada barrio, por cada lugar donde ha llegado y está instituida una célula, Señor. Declaramos que tu gloria se va a manifestar. Aleluya. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre, van a acontecer milagros, señales, maravillas, prodigios. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Por eso nos vamos a alegrar juntos como iglesia. Aleluya. Su amor es quien nos sustenta. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar. Su amor hay que celebrar. Eres Dios,
eres quien resucitó a danzar. Oh, 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 a danzar. Oh, 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 a danzar. Bendito Dios, te damos gracias. Aleluya, alégrate conmigo, iglesia. Vamos a cantarle juntos esta noche, vamos a adorar a nuestro Dios. Aleluya. Vamos a adorar a aquel que es grande, aquel que es poderoso. Vamos a adorar a aquel que nos amó, porque así dice su palabra. Nosotros recordamos esa cruz, y esa cruz es la prueba máxima de amor de Dios hacia tu vida. Así que yo quiero invitarte que puedas cantar, decirle: Señor, yo te amo porque tú me amaste primero. En eso consiste el amor, que Él nos amó primero. Aleluya. Yo vivo para tu amor, para ti, Señor, para tu gloria. Yo vivo para adorarte, para exaltarte, para tu gloria. Yo vivo para darte honra y con mis labios declarar que te amo, Jesús. Yo te amo, Jesús. Jesús, te amo, mas tú me amaste primero. Amor tan puro, santo y verdadero, vertido por mí en la cruz. Yo te amo, Jesús. Yo vivo para tu amor, para ti, Señor, para tu gloria. Yo vivo para adorarte, para exaltarte, para tu gloria. Yo vivo para darte honra y con mis labios declarar que te amo, Jesús. Yo te amo, Jesús. Jesús, te amo, mas tú me amaste primero. Amor tan puro, santo y verdadero, vertido por mí en la cruz. Yo te amo, Jesús. Jesús, te amo, mas tú me amaste primero. Amor tan puro, santo y verdadero, vertido por mí en la cruz. Te amo, Jesús. Ve cuánto Dios te ama, cuánto Dios se entregó por ti.
quiero que recuerdes la obra de la cruz. Ahí fue donde Dios te dijo cuánto te ama. Él te dijo, te amo. Y en momentos, en circunstancias, tú puedas recordar eso, porque en esa cruz Jesús te dijo, yo te amo. Es una manera objetiva del amor de Dios hacia nuestras vidas. Puedas reconocer y puedas ver esa obra en tu vida y puedas decir, Señor, gracias. Gracias, Señor. Oh Jesús, levantamos nuestras voces. Levantamos nuestras voces a ti, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu amor. Jesús, te amo. Jesús, te amo. Aleluya. Yo vivo para darte honra y con mis labios declarar que te amo, Jesús. Yo te amo, Jesús. Jesús, te amo, mas tú me amaste primero. Amor tan puro, santo y verdadero, vertido por mí en la cruz. Yo te amo, Jesús. Jesús, te amo, mas tú me amaste primero. Amor tan puro, santo y verdadero, vertido por mí en la cruz. Yo te amo, Jesús. Yo te amo, Jesús. Yo te amo, Jesús. Gracias, Dios, te damos. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por amarnos tanto. Gracias, Jesús, porque esa cruz abrió la puerta, Señor, a tu presencia. Y tu presencia está abierta, Señor, en todo momento, y esa puerta no se va a cerrar nunca. Tenemos libre acceso y en este momento, Señor, estamos delante de ti para poder exaltarte y declarar tu grandeza, Señor. Declaramos que tú eres tan real, Señor. Estás en este lugar donde dos o más invocan tu nombre. Tú estás en medio de ellos. Tú estás en este lugar. Estás en este lugar. Y hoy declaramos juntos. Declaramos juntos como iglesia. Gracias por tu presencia. Tu presencia es real. En este lugar, tu presencia es real. Aquí en este lugar, declara conmigo, tu presencia es real, Jesús. En este lugar, tu presencia es real. Aquí en este lugar, vamos, hermanos, disfruta de este momento. Disfruta de este momento precioso. Él está ahí. Él está en este lugar. Su presencia es tan real
Cada palabra que sale de tu boca, Él está escuchando. Empieza a adorar, empieza a exaltar su nombre. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. Eres tan real, Señor. Eres tan real. Tu presencia es real, Jesús. Aquí en este lugar, oh, tu presencia es real. Aquí en este lugar. Tu presencia es real. Aquí en este lugar, Señor, tu presencia es real. Aquí en este lugar. Yo adoraré, yo alabaré, yo me rendiré totalmente a ti. Yo alabaré, yo adoraré, Señor, y yo me rendiré a ti, Jesús, totalmente a ti. Esta noche a ti, ante ti, Señor, ponemos toda circunstancia, Señor. Toda preocupación se va estando en tu presencia, adorando y exaltando, Señor. Toda duda se va, todo temor se va, Señor, en tu nombre. Te adoramos, Señor, te exaltamos, Dios, porque en ti podemos tener paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, está en nuestras vidas, está en nuestras vidas. Aleluya, aleluya. Y yo adoraré, y yo alabaré a ti, Jesús, y yo me rendiré totalmente a ti. Yo adoraré, oh, yo alabaré, Jesús, yo me rendiré solo a ti, totalmente a ti. Yo adoraré, yo alabaré, yo me rendiré
solamente a ti. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a ti, Padre. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Qué precioso tiempo. Cuando adoramos al Señor, yo siempre les digo que al adorar al Señor cada vez nos parecemos más con Él. Cada uno es imagen de aquello a lo que adora. Así que vamos a perseverar en adoración y vamos a perseverar en nuestra relación con el Señor, ¿sí? Yo quiero darte algunos anuncios. Esta semana es una semana muy importante porque vamos a iniciar un ayuno el día de mañana. Y el día de mañana vamos a comenzar también con devocionales diarios. ¿Y cuál va a ser nuestro enfoque estos 21 días? Va a ser restaurando corazones. ¿Por qué? Porque a lo largo de estos meses en el cual muchos han estado encerrados en las casas, han cambiado las rutinas, el estudio de los menores en las casas, los jóvenes, las universidades, los trabajos. Todo ha cambiado por causa del momento de crisis que el mundo está viviendo. Muchas cosas se han traído a evidencia también en las familias. Muchas roturas, muchas zanjas, varias cosas que no estaban bien, quizás desde hace mucho tiempo han comenzado a aflorar y a hacer con que se haya manifestado problemas quizás en los matrimonios. Así también los jóvenes, quizás andando más en soledad, estando más aislados de sus vínculos que comúnmente son más sociales, también han sentido este choque en esta crisis. Es por eso que estamos llamando este ayuno 21 días curando corazones, siendo curados de la soledad, siendo curados quizás de decepciones amorosas, siendo curados de cosas que pasan en la vida conyugal y llevándonos como familias y como individuos a tener una respuesta delante de lo que el Señor tiene en nuestras vidas. Así que a partir del día de mañana vamos a estar todos en ayuno. Así que yo te invito y te convoco como parte de esta familia a entrar en este mismo propósito para buscar del Señor, ¿sí? Así también vamos a estar compartiendo en la mañana y en la noche devocionales a través de los cuales cada persona va a ver si eres soltero, tú solo, si eres casado con tu cónyuge, y van a conversar al respecto del tema, van a orar, van a sacar un tiempo para orar juntos, para que no sea simplemente una cuestión superficial, no sea solamente morirse de hambre, sino que realmente hay una búsqueda del Señor. Así que me imagino que principalmente en las noches, cuando terminan los quehaceres del día, el esposo y la esposa se reunirán y entonces verán el devocional, conversarán un rato y van a orar juntos, porque yo creo que el Señor va a hacer cosas muy poderosas en estos días. Amén. Y si es que no, para los casados el clima da para más, este va a ser una buena oportunidad para restaurar la relación en todos los sentidos, ¿sí? Desde lo más profundo del corazón hasta lo más superficial del cuerpo también. Dios quiere traer salud a todas las áreas de tu matrimonio. Dios quiere traer salud a todas las áreas de tu corazón. Para los solteros, Dios quiere traer un nuevo nivel de compromiso y de firmeza en la obra de Dios, que yo creo que va a ser transformador, y yo creo que el Señor va a usarnos para grandes cosas a través de esa transformación en nuestras vidas. Así que yo te invito a estar con nosotros en estos 21 días que van a ser maravillosos, ¿ok? Vamos a estar usando como guía el libro de Pastor Aloisio, que habla sobre restaurar los matrimonios, y el libro de Pastor Nahor para los jóvenes, cortejo versus enamoramiento. Y vamos a estar avanzando un capítulo a cada día, y el Señor va a estar acrecentando en tu vida muchas cosas poderosas, ¿ok? Así que si tú eres casado, únete a la maratón conyugal. Si tú eres soltero, ven a la maratón juvenil para estar juntos en todo esto, lo que vamos a hacer estos 21 días, ¿ok? También yo quiero reforzar el anuncio que hemos realizado la semana pasada. El próximo sábado, o sea, este sábado, vamos a hacer un primer culto al aire libre. Estamos muy emocionados. El Señor nos ha dado la gracia de poder adquirir un transmisor de radio de baja potencia, algo pequeño, para poder
tener un culto en un parque. Y en este parque nosotros vamos a asistir. Cada hermano tiene que llevar su celular con sus audífonos, ¿sí? También puedes llevar una radio. Yo te aconsejo que lleves audífonos, ¿sí? O un parlante bien pequeño, como para que no podamos hacer bulla. La idea es que podamos estar reunidos sin hacer aglomeración de personas y sin hacer bulla que puede incomodar a otras personas. Vamos a usar un espacio público al aire libre, donde hay buena ventilación y en el cual cada persona se va a presentar con sus mascarillas, con su protector facial, llevando sus artículos de higiene, su alcohol y todas las cosas, evitando también el acercamiento muy estrecho los unos con los otros, pero vamos a estar allí en un lugar todos juntos por primera vez después de varios meses que ha comenzado la epidemia en el Perú, y vamos a poder adorar al Señor, escuchar la palabra todos juntos y al final tener un pequeño tiempo de comunión, respetando todos los cuidados necesarios, pero activando la iglesia para estar juntos en un solo propósito. Así que yo te espero el día sábado, ¿ok? En la semana vamos a confirmar el lugar exacto, pero es muy probable que lo hagamos en el Parque del Divino Maestro, que era cerca a nuestro anterior local, donde estábamos reuniéndonos habitualmente y donde ya hemos hecho alguna vez cultos para jóvenes al aire libre. Entonces ya conocemos el lugar, los hermanos ya están habituados a estar por allí y es también un lugar central, céntrico, a donde todos pueden confluir con facilidad. Será en horas de la tarde para aprovechar la luz del sol y para que también cada uno pueda regresar a su casa temprano, ¿ok? Así que separa tu tiempo. El próximo sábado en la tarde vamos a estar juntos en nuestro primer culto presencial. ¡Aleluya! Tenemos mucha expectativa por eso. Muy bien. Gloria a Dios. Entonces vamos a compartir la palabra del Señor ahora, ¿sí? ¡Aleluya! Estos días todavía vivimos dentro de toda un clima de incertidumbre, dentro de todo este contexto crítico en el Perú y en todo el mundo. Yo quiero reforzar, antes de entrar a nuestro ayuno que va a comenzar el día de mañana, quiero reforzar el espíritu perseverante que debemos tener a través de todas estas circunstancias. Yo sé que las circunstancias por las que estamos pasando no son sencillas, no son fáciles. Para muchos está siendo un tiempo difícil y complicado, pero yo quiero decirte algo. Mira al Hijo, mira a Cristo. Por encima de toda circunstancia, por encima de toda dificultad, mira a Cristo. Amén. Así que quiero hablar un poco al respecto de un pasaje del Antiguo Testamento en el cual Jacob llamó a todos sus hijos al fin de su vida para bendecirlos. En Génesis capítulo 49, vas a abrir tu Biblia allí en casa y vas a ver que esta historia nos habla de cuando Jacob estaba ya en sus últimos días de vida. Él llamó a todos sus hijos, ¿sí? Estando ellos ya en Egipto, ellos ya se habían mudado para Egipto, pues José los había llevado, los había mandado a traer desde la tierra prometida, desde Canaán, para que ellos no pudieran padecer de hambre. Pero en estos últimos días, Jacob llamó a estos hijos para bendecirlos, porque era la tradición. Antes de un patriarca partir, él llamaba a sus hijos y él entregaba una palabra de bendición para cada uno de sus hijos. Y fue interesante que la palabra de Jacob tuvo un aspecto profético, tuvo un aspecto, porque Jacob se volvió un hombre muy sensible al Espíritu. Jacob se volvió una persona que terminó sus días con una visión espiritual bien aguda, bastante afinada. Y es por eso que él llama a sus hijos y obviamente todo lo que es profético en la palabra de Dios apunta siempre a la persona del Señor Jesús. ¿Ok? Todo en la palabra del Señor apunta al Señor Jesús. La Biblia es como si fuese un gran álbum familiar en el cual Dios está mostrando ¿qué? Al Hijo. Dios quiere mostrarnos la evidencia de su Hijo, el poder de su Hijo, el cuidado de su Hijo en nuestras vidas. Así que cuanto más nosotros disfrutamos viendo este álbum, cuanto más disfrutamos observando las imágenes de este Cristo, de este Hijo, más bendecidos
vamos a ser. Somos bendecidos no por el mérito, y tú ya lo sabes. Somos bendecidos por mirar a Cristo, por confiar en Él. Entonces Jacob ordenó que sus hijos se reunieran para que él pudiera decirles a cada uno qué es lo que iba a suceder en los últimos días. Y entonces, de manera general, él bendijo a todos sus hijos. A algunos él profirió palabras de disciplina, de exhortación. Y Jacob, que es la misma persona que Israel, tú sabes que Jacob, su nombre fue cambiado, Dios cambió su nombre. En Génesis 32, Jacob tuvo un encuentro con Dios. Es muy interesante porque él estaba retornando a la tierra prometida para encontrarse con su familia después de muchos años de haber estado lejos. Y él dejó que su familia pase el vado de Jaboc, y quedándose atrás, apareció Dios, ¿sí?, en la forma de un ángel, para luchar con Jacob. Y lo interesante de esa historia es que Dios podría haberlo vencido con el mínimo esfuerzo, pero sin embargo Dios permitió que Jacob se aferrara a él, y Jacob, en ese momento de lucha que duró toda la noche, Jacob le dijo: no te voy a soltar hasta que tú me bendigas. Y cuando Jacob dijo esto, Dios, ¿sí?, personificado en ese ángel, le dice: ¿cuál es tu nombre? Ese es el momento crítico, es el momento en el cual Jacob experimenta una transformación, porque ahí él reconoce que su nombre era Jacob. Pero ¿qué implicación tiene esto? Tú sabes que Jacob tiene un significado. Los nombres en la Biblia tienen significados que para nosotros hoy son importantes saberlos. Jacob significa suplantador, aquel que sustituye, aquel que suplanta. Visto desde un punto de vista tramposo, él era engañador, él era mentiroso. Él era no solamente su nombre, sino también era su carácter. Y lo que pasó en ese momento es que Dios le dijo: no se llamará más tu nombre Jacob, sino que Israel vas a ser, porque tú has luchado con Dios y con los hombres y has vencido, has prevalecido. Entonces mira, Jacob era una persona que realmente comenzó una vida con mentiras, con usurpaciones, con trampas, pero a lo largo de sus años él fue transformado por Dios y él terminó la vida con una visión espiritual muy afinada. Entonces en Génesis 49, él llama a sus hijos y libera la bendición en primer lugar sobre su hijo Rubén, porque Rubén era el primogénito, ¿sí? Y bueno, se suponía que este momento iba a ser un momento de bendición para Rubén. Por ser el primogénito, le correspondía una bendición doble, ¿no es verdad? Él merecía una bendición mayor que la de todos sus hermanos. Pero sin embargo, este momento fue para Rubén un triste recordatorio de algo que había pasado muchos años atrás, de un error en el cual había caído. Vamos a leer entonces Génesis 49, verso 3 y 4. Dice la palabra del Señor así: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste, subiendo a mi estrado. Muchos años antes, Rubén había tenido relaciones con una de las concubinas de su padre, llamada Bilha. Y este hecho llegó a oídos de su padre, motivo por el cual, en vez de que él recibiera una porción doble, él fue rebajado en su posición. Pero vamos a ver algo. Rubén, como te decía de los nombres tienen un gran significado y una gran importancia en la Biblia. Rubén tiene un significado también, y significa mira al hijo. Rubén significa allí está el hijo, mira al hijo. Interesante este nombre. Obviamente que cuando las esposas y las concubinas de Jacob colocaron nombres a sus hijos, ellas no sabían qué es lo que estaban haciendo, ellas simplemente estaban concretizando las experiencias que tenían en ese momento. ¿Qué era lo que pasaba? ¿Sí? En aquella época, Jacob, casado con dos hermanas, Raquel y Lea,
Ambas estaban en una disputa por quién tuviera la primacía y la mayor atención de Jacob, el marido. Así que cuando Lea, ella tuvo su primer hijo, ella le colocó el nombre, mira al hijo, Rubén, de una manera de decir, yo tengo el primer hijo, aquí está el hijo, miren al hijo. Entonces cada vez que ella decía Rubén, entonces él era, miren al hijo, yo tengo un hijo. Ella estuvo muy alegre por haber tenido ese hijo. Obviamente que ella no se imaginaba que este mirar al hijo habría de ser algo tan importante, no solamente para los hombres del Antiguo Testamento, sino para nosotros en el Nuevo Pacto, ¿ok? Porque Dios usa todo esto para mostrar a su hijo, para mostrar a su primogénito, para mostrar a aquel a quien sería la solución para todas las cosas que necesitamos. Entonces Rubén se convirtió en un símbolo espiritual, ¿sí? A través del cual Dios dice, aquí está mi hijo, mira a mi hijo, ese es mi hijo. ¿Quién es el hijo? Obviamente es el Señor Jesús. Ahora, lo que tenemos aquí, sin embargo, en la bendición de Jacob, o en las palabras de Jacob, son palabras de rechazo. Jacob rechazó a Rubén. ¿Por qué? Porque Rubén, él había estado sexualmente con una de las concubinas de su padre. Interesante, ¿no? Está aquí en una versión de la Reina Valera del 2015, dice lo siguiente, Génesis 49:4. Dice, porque fuiste inestable como el agua, no serás el principal, porque subiste a la cama de tu padre y la profanaste. Entonces, lo que hizo Rubén fue cometer adulterio con las concubinas de su padre, con una de las concubinas de su padre, la concubina llamada Bilha. Ahora, cuando Raquel murió, Rubén cometió este adulterio y fue algo terrible. Su padre se enteró de lo que había sucedido y para entender bien la profundidad de este error, ¿no? Porque a veces uno piensa, ¿no? Pero, bueno, fue una experiencia de la vida, un error en la vida, ¿no? ¿Por qué tienen que perder tanto por un error que la persona puede haber cometido? Es que nosotros tenemos que entender que existen pecados que traen mayores consecuencias que otros. Y el pecado sexual, de acuerdo a la Biblia, es un pecado que tiene implicaciones mucho más serias que cualquier otro pecado. Todos los pecados tienen consecuencias, pero ciertamente las consecuencias de estos pecados son distintas. No hay que confundir la consecuencia del pecado con la maldición del pecado. La maldición del pecado ya cayó sobre Cristo. El pecado ya no nos trae maldición, pero el pecado sí nos trae consecuencias. Y el apóstol Pablo, en 1 Corintios 6:18, dice que cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica o el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. Entonces el pecado sexual es un pecado único en su categoría. Por lo tanto, es un pecado que tiene una reacción, una consecuencia también más seria que los demás. ¿Ok? Dios diseñó el sexo. De repente muchas personas no lo piensan de esa manera, pero Dios creó el sexo y el primer mandamiento de Dios para el hombre fue que justamente tuviera relaciones con su esposa. Dios le dijo a Adán y a Eva, fructifiquen, multiplíquense, sean fecundos. ¿Sí? Entonces Dios creó el sexo, pero Dios creó el sexo dentro de ciertos límites que maximizan y potencian la experiencia sexual. ¿Sí? Quizás cuando estemos en la lección al respecto de vida íntima, en el ayuno de la maratón conyugal, vamos a tratar más profundamente sobre eso. Es por eso que cuando un cónyuge comete inmoralidad sexual, cuando un soltero comete inmoralidad sexual, entonces acarrea consecuencias mucho más duras que con cualquier otro pecado. ¿Ok? La Biblia dice que debemos huir de la fornicación.
Interesante que no dice que huyamos de otros pecados, pero sí dice huyan de la fornicación. Es lo que hizo José, por ejemplo. José fue tentado con la esposa de Potifar y ciertamente esa mujer debía ser una mujer muy linda. Potifar era un hombre muy rico. Por lo tanto, la esposa debía ser una mujer no solamente muy linda, sino también muy bien cuidada, muy bien tratada, ¿sí? Muy bien perfumada, muy bien vestida. Y esta mujer provocó a José. ¿Qué es lo que hizo José? Muy sensatamente José salió huyendo, corriendo. ¿Por qué? Porque él sabía que eso era lo más inteligente para hacer en ese instante. El problema de muchas personas es justamente no huir y confiar en la fuerza de su propia resistencia y al fin de cuentas caen. El motivo por el cual muchos creyentes caen en pecado, el motivo por el cual muchos caen no solamente en el pecado sexual, sino en la mayoría de pecados, es porque confían en que pueden lidiar con la situación ante la cual están expuestos. Están frente a una página en internet que los está tentando, o están frente a una situación, una circunstancia con una persona que los está tentando. Y la recomendación bíblica es huye, apaga eso, sal de allí, ve a otro lugar. Pero ¿qué es lo que muchas personas hacen? No va a pasar nada. ¿Sí? Yo puedo lidiar con esto. Y bueno, yo soy fuerte, yo ya tengo mucho tiempo de creyente. El problema es que muchos creyentes confían en su capacidad de vencer el pecado y de vencer a la carne. ¿Y qué es lo que pasa? Caen. Porque la única manera de vencer el pecado es cuando confiamos en Cristo y cuando miramos al Señor. Amén. Y es así que Rubén perdió la posición que él tenía. No sé si tú te has puesto a pensar, pero Rubén tenía el derecho, por ser el primogénito, a ser el patriarca de todos los reyes de Israel. El Señor Jesús, quizás, ¿no? en otra posibilidad, habría sido, en vez de rey de Judá, Jesús habría sido el rey de Rubén, porque Rubén era el primogénito. A él le correspondía la realeza, el linaje real vendría por Rubén. Rubén no imaginaba las terribles consecuencias que tenía el acto de estar con la concubina de su padre, de cometer adulterio con la concubina de su padre. Y eso fue realmente algo terrible. Todo primogénito tiene derecho a 3 grandes bendiciones. Todo primogénito, ¿no? De acuerdo a la historia bíblica, a la tradición de Israel, todo primogénito recibía en primer lugar el derecho de la realeza. ¿Sí? Entonces, toda la realeza, el apellido, el linaje que desciende de la familia viene a través del primogénito. ¿Sí? Sin embargo, Rubén perdió su primogenitura, perdió ese derecho y ese fue cedido a Judá. Judá se convirtió en aquel que traería el linaje. Por eso Jesús es de la tribu de Judá. ¿Entiendes? Por eso el rey David es de la tribu de Judá. Ahora, el sacerdocio también le correspondía al primogénito. No solo la realeza, sino también el sacerdocio. Pero Rubén también perdió el sacerdocio y le fue cedido a su hermano Leví. Y es por eso que toda la tribu sacerdotal, el sumo sacerdote y todos los sacerdotes vienen de la tribu de Leví. Leví fue el encargado de llevar el sacerdocio de todas las tribus, de toda la nación, adelante. Y lo tercero que todo primogénito tenía era una doble porción de la herencia. Rubén también perdió esta doble porción y le fue otorgada a José. Si tú has leído ya esta historia, tú vas a darte cuenta que José recibió doble porción, haciendo que sus 2 hijos, Efraín y Manasés, contaran como parte de las 12 tribus de Israel. Yo creo que una de las peores cosas que puede existir es ver cómo pierdes tus cosas y le son otorgadas a otra persona. Y es lo que Rubén pasó. La porción doblada de la herencia, el sacerdocio, la realeza, todo habría sido de Rubén. Pero por causa de un error, y que no es poca cosa, ese error trae consecuencias especiales. Él fue despojado, él abdicó de todo eso, y entonces él solamente tuvo una
reprensión. Él tuvo una reprensión. Entonces es muy triste que alguien ocupe el lugar que a ti te correspondería ocupar. Es triste ver que alguien asuma la responsabilidad que a ti te correspondería asumir. Como hombres de Dios debemos asumir y valorizar la posición a la cual Dios nos ha llamado a ocupar. Y el problema de Rubén es que él no ocupó y no valorizó la posición que él tenía como primogénito, sino que la aprovechó de esa circunstancia y cayó en pecado. Pero algunos dicen, pero pastor, estamos en la gracia. No, en la gracia ya no hay maldición por el pecado. En la gracia tenemos perdón. Es verdad. Pero todo pecado tiene consecuencias, como ya te he explicado. Todo pecado trae un resultado. Es algo lógico. Por estar en la gracia, el fuego ya no va a quemar. ¿Sí? Por estar en la gracia, si saltas del tercer piso, no te va a pasar nada. No, toda acción tiene una reacción. Y en el caso del pecado sexual, la reacción es fuerte. ¿Por qué? Porque como dice Pablo, este pecado es un pecado contra el cuerpo. Ningún otro pecado entra en esta categoría. Lo mismo sucedió con el rey Saúl, por ejemplo. El rey Saúl, él no valorizó la posición a la cual Dios lo había llamado. Y entonces desobedeció a Dios y entonces Dios ya tenía otro rey preparado. El trono no se habría de quedar vacío. Dios levantó a un joven pastor, David, para colocar en el lugar de Saúl. El problema es que a veces hay hermanos, hay personas que dicen, no, Dios me ha dado lo que yo tengo por gracia, nadie me lo va a quitar. El problema es que nosotros pensamos que somos indispensables. Pero en la obra de Dios, si tú no asumes la posición que te corresponde asumir, otro va a asumir tu lugar. Si tú no valorizas el liderazgo que tienes, si no valorizas el encabezamiento que Dios te ha dado, la responsabilidad que Dios te ha dado en alguna función, alguien más va a asumir. El lugar no va a quedar vacío. Dios va a levantar a alguien más. Por lo tanto, valoriza lo que Dios te ha dado. Valoriza lo que tienes en las manos. Valoriza el privilegio al cual Dios te ha llamado para servirle y para caminar con Él. Nadie es insustituible. Otro ejemplo es el de Judas. Tú sabes que Judas, después de traicionar al Señor Jesús, él compró un campo, se colgó y del árbol que se colgó, se rompió la rama, cayó sobre unas piedras y la Biblia dice que se partió todo y sus entrañas salieron por todo lugar y llamaron a ese lugar Acéldama, que traducido es campo de sangre. ¿No? ¿Y qué es lo que pasó? Pedro se levanta en Hechos capítulo 1, verso 17 y él dice, esto pasó con Judas, entonces es necesario que alguien ocupe su lugar. ¿Ok? Y él citó algo, ¿sí? Esto sí lo vamos a leer. Hechos 1:20 dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Así que Pedro, él citando los Salmos, él dijo, otro tiene que tomar su lugar. Entonces, no porque tengamos una posición en la iglesia, no porque tengamos una posición en algún lugar, significa que, o porque tengamos algún título, significa que lo vamos a tener para siempre. Nosotros debemos valorizar aquello que Dios nos ha dado, valorizar la posición a la cual Dios nos ha elevado, valorizar el privilegio y la responsabilidad que Dios ha encargado en nuestras manos. Esaú es otro ejemplo. Esaú también perdió su primogenitura. ¿Por qué? Porque no valorizó lo que él tenía. No valorizó la bendición que Dios le había dado al ser primogénito. Y Jacob tomó su lugar. Jacob tomó su lugar porque él dijo, ¿de qué me va a servir la primogenitura? Él no valorizaba la posición en la cual estaba. Y yo te pregunto ahora, ¿cuál es la posición a la cual Dios te ha llamado? ¿Cuál es la posición a la cual Dios te ha puesto como líder, como padre, como esposo? ¿Cuál es la posición que Dios te ha dado y la cual tú debes valorizar y no abusar y no despreciar y no simplemente pensar que eso no tiene valor? ¿Sabes? Debes valorizar el llamado de Dios en tu vida. Debes valorizar lo que el Señor tiene para ti. Yo quiero valorizar lo que Dios tiene para mí. Yo quiero valorizar lo que Dios ha puesto en mis manos. Y yo quiero perseverar en aquello que Dios me ha llamado a hacer. Tú tienes un llamado. ¿Lo vas a cumplir? ¿Vas a continuar haciendo lo que Dios te ha pedido para hacer? Y tenemos un ejemplo en el Nuevo Testamento también. ¿Sí? Antes de eso, antes de ir al ejemplo del Nuevo Testamento,
podemos ver todavía algunos detalles de la relación que Rubén tuvo con Bilha. Ya hemos hablado de que Rubén significa mira al hijo. Por lo tanto, cuando miramos al hijo, bendición. Pero la Biblia dice que Rubén se acostó con Bilha. Ahora sí vamos a leer Génesis 35, 22. Abre tu Biblia allí, ¿ok? Génesis 35, 22. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Rubén significa mira el hijo. Bilha también significa algo. Bilha significa temer, significa estar perturbado. Bilha significa estar aterrorizado, tener miedo. Entonces nosotros vamos un poco más profundo en la interpretación de esto. Y no solamente nos abocamos al significado superficial de la relación adúltera que tuvo Rubén con Bilha. Podemos entender que Rubén, siendo primogénito, cuyo nombre significaba mira al hijo, durmió con Bilha, que significa temor, que significa miedo. Entonces Rubén durmió con el miedo. Rubén se acostó con el miedo. Tuvo una relación con el miedo. Dejó de mirar al hijo y comenzó a estar con el miedo. Y es allí donde muchos cristianos en una época como esta comienzan a tropezar. Es allí donde muchos cristianos comienzan a ver su fe resquebrajándose y cayendo por los suelos. Y comenzando a vivir una vida completamente natural, desesperada, llena de miedos y temores. Porque en vez de continuar mirando al Señor Jesús, ellos comienzan a dormir con el miedo. Ellos comienzan a relacionarse con el miedo. Estos días llegó un mensaje al celular, ¿sí?, que decía, si vas a jugar fútbol, si vas a jugar una pichanga, ten cuidado que no acabes con un balón de oxígeno. ¿Sí? Un mensaje que envió el gobierno. ¿Para qué mandan eso el gobierno? Para que la gente tenga miedo. Para que de alguna manera cohibir a que la gente haga cosas. ¿Sabes? Lamentablemente estamos en una época en la que ya las estrategias no dan resultado. Pero una de las cosas que siempre da resultado es hacer que la gente tenga miedo. Una de las cosas que más se ha difundido en medio de toda esta crisis mundial ha sido el miedo. A muchas personas que ni siquiera tienen la enfermedad, tienen crisis de ansiedad. Y eso les causa una hiperventilación, les falta el aire y van de urgencias al hospital. ¿Por qué? No porque tienen una enfermedad, sino porque tienen una psicosis, tienen miedo. Tienen miedo. Hay gente que está padeciendo de miedo. Y obviamente no es un miedo infundado. Estamos en una situación en la que existen enfermedades, existe crisis económica y existen noticias malas por todo lugar. Entonces el miedo ciertamente tiene una razón. Pero sin embargo, ¿qué es lo que la Biblia nos dice? Mira al Hijo. No duermas con el miedo. No te acuestes con el miedo. No te relaciones con el miedo. No estés viviendo una vida debajo de temores. No estés viviendo una vida con desesperanza, con desesperación. No estés viviendo una vida llevada por los medios y las circunstancias naturales y que te van a hacer perder la posición a la cual el Señor te ha llamado a estar. ¿Por qué es que muchos creyentes están perdiendo su posición hoy en día? Porque están durmiendo con el miedo. Porque están durmiendo con Bilha. Porque están sintiéndose aterrorizados. Y en vez de poner su mirada en el Señor, están colocando su mirada en el miedo, su atención en las circunstancias. Están con miedo. Pero nuestro llamado ahora es mirar a Jesús. Tu matrimonio está resquebrajado. No tengas miedo. Mira a Jesús. No merodees con el miedo. No te acuestes con el miedo. Mira al Hijo. Mira al Hijo. Tú fuiste llamado para tener la mirada colocada en el autor y el consumador de tu fe. Es allí donde debe estar nuestra esperanza. Y entonces ese es el ejemplo que yo te quiero dar en el Nuevo Testamento. En Mateo capítulo 14, nosotros vemos un episodio muy famoso, pero muy impresionante de la vida de Jesús con sus discípulos. Fue cuando Jesús anduvo en el mar.
los discípulos, Jesús envió a los discípulos a navegar en el mar de Galilea, los envió adelante y les dijo, yo los voy a alcanzar al otro lado. Y mientras ellos navegaban, la Biblia dice que en la cuarta vigilia de la noche vino una tormenta. Y esta tormenta era tan fuerte que ellos estaban de miedo. Solo que de pronto aparece Jesús caminando sobre las aguas. ¿Sabes? Los judíos, ellos organizaban la noche en vigilias. ¿Sí? Cada vigilia era más o menos de 3 horas. ¿Y cómo se organizaban? La primera vigilia era de 6 a 9 de la noche. La segunda vigilia era de 9 a 12 de la noche. La tercera vigilia ya era desde las 0 horas hasta las 3 de la madrugada. Y la cuarta vigilia era de las 3 de la madrugada a las 6, casi ya amaneciendo. Jesús vino a la cuarta vigilia, el momento más oscuro, el momento más terrible, el momento de mayor madrugada en el cual ellos estaban aterrorizados, llenos de miedo por causa de la tempestad. Así es Jesús. Quizás tú estés pasando por tormentas, estés pasando por tempestades. Quizás tú estés en la cuarta vigilia de tu vida, pero el Señor está allí andando también sobre las aguas. Él no te deja solo. Él avanza hacia donde tú estás para mostrar su gloria y para mostrar que Él está en el control de todas las cosas. ¿Sí? Tú puedes leer esta historia en Mateo 14, lo puedes leer posteriormente. Así que Jesús, Él está caminando sobre el problema que aqueja a los discípulos. Interesante ver eso. Es como si, ¿cuál es el problema que tú tienes? Enfermedad. Jesús viene caminando encima de la enfermedad. Tienes problemas en tu matrimonio. ¿Por qué? Porque tienen un mal carácter, porque se tratan mal. Entonces Jesús viene por encima de esas cosas, caminando por encima del mal carácter, del maltrato. Tú tienes problemas financieros. Entonces Jesús viene por encima de la pobreza, pisando la pobreza para traerte solución y para traerte rescate. Jesús viene hacia ti, así como Jesús caminó hacia sus discípulos en las aguas. ¿Sí? Y entonces, ¿sabes la historia? Ellos se asustaron cuando lo vieron. Vieron a Jesús y se asustaron de miedo. Dijeron, es un fantasma. Y entonces Jesús les dijo, no tengan miedo. Interesante, Jesús les dice, no tengan miedo. Rubén se acostó con él, miedo. Pero Jesús, ¿qué es lo que dice? No tengan miedo, yo soy. Y entonces Pedro se levanta y dice, si eres tú, entonces manda que yo camine contigo en el agua. Y entonces Jesús le dijo, entonces ven. Y entonces mira lo interesante. Pedro, fuera de toda lógica, fuera de cualquier pensamiento razonable en ese momento, él salió del barco y pisó en el agua. Y comenzó a andar sobre el agua, caminando hacia Jesús. Pedro no pensó en la física, en que su cuerpo no flotaba, en que él se podría hundir. Él simplemente, tomando la palabra de Jesús, caminó sobre el agua hacia Jesús, en dirección a Jesús. Y él estaba haciendo ¿qué? Mirando al Hijo. Mientras él mira al Hijo, él está por encima de los problemas, está por encima de las circunstancias. Mientras él mira al Hijo, entonces él está caminando sobre los problemas. Y él está a salvo. Él está a salvo porque tiene los ojos puestos en Jesús. Él es Rubén. Mira al Hijo. ¡Wow! Mientras tú tienes los ojos mirados en Cristo, todo va a ir bien. Puede haber problemas, puede haber tempestad, pero las cosas van a salir bien al final. Porque estás con los ojos mirados al Señor. El Señor estaba por encima de la tormenta. Entonces Pedro también estaba encima de la tormenta, estaba encima de las aguas, ¿sí? Disfrutando la bendición de estar con el primogénito, de mirar al primogénito. Y todo parecía ir bien, hasta que Pedro comenzó a mirar las cosas de alrededor. Hasta que Pedro comenzó a notar la fuerza del viento, la altura de las olas. Y entonces en ese momento, ¿qué pasó? Él tuvo miedo. Pedro tuvo miedo. Y al tener miedo, comenzó a hundirse. Rubén dejó de mirar a Jesús. Rubén dejó de mirar a Cristo y se fue a la cama con el miedo. Se acostó con el miedo, con Bila.
Entonces ahí comenzó a mirar los síntomas, ¿no? Las personas comienzan a mirar los síntomas de la enfermedad, los síntomas de la pobreza, las señales de las crisis, las malas noticias de la televisión. La gente comienza a llenarse de esas malas informaciones. Y entonces la gente, en vez de mirar a Jesús, está mirando cualquier otra cosa y se llena de miedo. Pedro estaba en una posición alta. Pedro estaba en una posición en la cual él contemplaba a Cristo. Estaba por encima de todos los problemas. Pero ¿qué es lo que pasó? Él comenzó a mirar a su alrededor, dejó de mirar al Hijo, y entonces él comenzó a hundirse. El problema no fueron las olas. El problema no fueron los vientos. Porque si no hubiera ni vientos ni olas, aún así Pedro no podría caminar sobre el agua. El problema de Pedro fue que su razonamiento se había corrompido con el miedo. Con o sin olas, él no podría andar. Con o sin viento, él tampoco podría andar. Pero él estaba andando, con viento y con olas. Pero el miedo entró en él. Y entonces su raciocinio comenzó a caer, víctima del miedo. Y entonces él comenzó a hundirse. Mientras Pedro mira al Señor, él es capacitado para caminar y seguir adelante. Él es capacitado para caminar por sobre las aguas. Pero cuando mira a las circunstancias y siente miedo, entonces él se hunde. Y al hundirse, él clama, Jesús, sálvame. Y Jesús lo toma de la mano y le dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Y entonces subieron al barco y la tempestad cesó y la prueba terminó. Parece que Pedro hubiera sido reprobado, pero él fue aquel que andó sobre las aguas. A diferencia de cualquier otro ser humano, fue el único que andó sobre las aguas. ¿Sabes? Es necesario que miremos a Jesús. Es necesario que nosotros tengamos nuestra mirada en el Hijo. No negociemos la posición a la cual Dios nos ha colocado. Dios nos ha levantado. Dios te ha colocado en una posición. No negocies eso. Sigue adelante. No seas víctima del miedo. Las circunstancias pueden ser difíciles, pero mira al Señor. Él te va a llevar a tener victoria. Él te va a llevar a tener alegría. Él te va a llevar a tener todo lo que necesitas. ¿Sí? A pesar de las crisis. Tú puedes reinar en vida si tú miras al Hijo. Así que no mires el miedo. No te acuestes con el miedo. Mira a Cristo y vamos a salir adelante en medio de toda crisis. Amén. Yo te convoco a creer junto conmigo en eso y a estar firmes hasta que todo esto termine de pasar, porque ciertamente el Señor nos va a levantar. Amén. Ponte de pie, vamos a orar, vamos a agradecer al Señor. Padre, tu palabra es maravillosa y es la que nos instruye a pasar en tiempos difíciles. Yo te pido que puedas fortalecer a mis hermanos, a que ellos puedan seguir firmes en la fe, firmes en este llamado al cual tú les has hecho, Señor. Que no negocien su posición, que no negocien por nada, más que ellos sigan adelante y no estén lidiando con el miedo, más que ellos puedan rendirse ante ti y poner su mirada solo en Jesús. Gracias, Señor. Restaura a mis hermanos en sus casas. Restaura, Señor, su situación. Restaura a todos aquellos que están sufriendo en ese momento. Y trae, Señor, aliento en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Hermanos, nos vemos mañana con nuestro primer devocional. En el nombre de Jesús. Va a ser tremendo. Amén. Buenas noches.